Bienvenidos, como siempre, es un placer compartir los siguientes 30 minutos con ustedes para hablar sobre nuestro pasado. Hoy en Charla con la Historia estaremos hablando de la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811, pero principalmente queremos centrarnos en los cambios y continuidades que se dieron en el Paraguay tras la independencia nacional. Entremos un poquito en contexto, entendamos cómo fueron las situaciones, ¿sí? Primero, en Europa, Napoleón había hecho su campaña de expansión obligando a la corona portuguesa a que se refugie en el Brasil y capturando a la monarquía española. Esto generó una situación de falta de control porque hay una oposición expectante contra los franceses en España. ¿Y qué ocurre con las colonias? Pues sencillamente inician procesos diferenciados para una autorregulación. Y entre ellos se da los casos de pequeños conatos que se transforman en procesos de independencia. Va a ocurrir primero en mayo de 1810 en Buenos Aires, que se depone al virrey, se intenta desde una junta que los porteños conforman mantener el virreinato, pero los españolistas se resguardan en Uruguay. Todo el Alto Perú, que hoy es Bolivia, es capturado, recuperado por el virreinato del Perú, y el Paraguay también decide emprender un camino que se transforma en independencia. Y eso ocurrió justamente, o inicia ese proceso en la noche del 14 de mayo y alcanza su apogeo en ya el amanecer del día 15. Luego de eso va a venir una serie de gobiernos que fueron como una especie de laboratorio para entender cómo realmente esta provincia todavía tenía que determinar su propio destino. Pero para profundizar sobre este asunto, hoy nos acompaña de nuevo el profesor doctor Hugo Ramón Mendoza. Él es general en situación de retiro, licenciado en Historia, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, magíster en Historia Medieval de Castilla, doctor en Historia, docente, investigador y académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Profesor Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta para hablar sobre esto tan importante en Charla con la Historia. Buen día, muchas gracias y es un placer estar con ustedes. Gracias, profesor. Bien, arranquemos con unos documentos, ¿sí? Tenemos esto que fue el documento que de alguna forma inicia todo el proceso de independencia. Es la intimación que le manda Pedro Juan Caballero al gobernador Bernardo de Velasco y Huidobro. En realmente en ningún momento se menciona o se le pide que él sea parte de la gobernación, sino más bien que acepte ciertas condiciones, incluyendo que unos diputados controlen su mandato. ¿Nosotros podemos decir realmente que esto es un acto de independencia teniendo en cuenta de que el gobernador desde el vamos no fue apartado? En realidad no es un acto de independencia, pero es un acto significativo porque esto nunca había ocurrido en el Paraguay. Nunca a un gobernador español se le puso 2 diputados para que controlen su gobierno. Eso no ocurrió en toda la historia colonial del Paraguay, ni siquiera en la revolución de los comuneros. Así que es un acto revolucionario, pero no es todavía un acto de independencia. Entiendo. Ahora, estos diputados adjuntos se señala que fueron un español, ¿verdad? Valeriano de Ceballos, y un criollo, un paraguayo, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Ellos fueron elegidos recién el día 16. ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir para transformar esto que usted menciona, que si bien no era un acto de independencia como tal, va a conducir a la independencia? ¿Cuál va a ser el momento en el cual nosotros podemos decir, en ese trajinar, hasta el primer congreso que se va a conformar o convocar para ese junio de ese año 1811, de que esto realmente comienza a tener ya otros visos importantes como para el destino del país? Bueno, muchos dicen de que nuestra independencia es producto de la expedición de Belgrano. En realidad, eso no es el evento que va a arrancar o que va a desencadenar la independencia. Lo que va a desencadenar este movimiento revolucionario es la venida de un emisario del gobernador de Río Grande do Sul, que viene a ofrecer tropas para mantener
controlaba la provincia y de esa manera reaccionan los patriotas, ¿verdad?, con Pedro Juan Caballero, y adelanta un golpe que en teoría debía haber ocurrido el 25 de diciembre, ¿verdad? El teniente Abreu es el que llega y se pasa, Ugarín, y le pasa la información de que se aceptaron las condiciones del gobernador general de Río Grande do Sul a través de este enviado. Eso es lo que va a desencadenar el proceso de independencia. Y posteriormente se descubrieron unas cartas de Velasco, que él seguía comunicándose con este gobernador general de Río Grande do Sul, y por eso él es destituido del cargo de gobernador y quedaron solamente los 2 diputados a gobernar el país hasta que el 17 de junio abrió su sesión el Congreso General de la provincia. Entiendo. Me gustaría hacer un paréntesis y mostrar 2 cuadros que tienen que ver con las representaciones que hoy en día tenemos de nuestra independencia, ¿sí? El primero es este cuadro, profesor, es el que nosotros vemos en los billetes de 10.000 guaraníes, está el original en el Palacio de López. ¿Realmente esta visión corresponde a nuestra independencia? No corresponde a nuestra independencia, inclusive debió haberse cambiado esa imagen, tanto del Palacio de López como de los billetes, porque no corresponde a nuestra independencia. El emisario de Pedro Juan Caballero nunca fue recibido por el gobernador, nunca lo recibió, él se permaneció afuera de la casa de los gobernadores. ¿Y este ícono entonces entiendo, y este ícono entonces a qué representaría? Representaría la revolución del 25 de mayo de 1811 en la Argentina. Sí, ahí le intima al virrey un militar de los patricios para que entregue el mando del virreinato. Comprendo. En contraposición hay otro ícono también, otro cuadro muy famoso respecto a cómo fue nuestra independencia, que nos va a colocar ahora la producción, que es este, ¿verdad? Así sí podríamos decir que fue el proceso paraguayo. Sí, este es el cuadro correcto, ¿verdad? Porque ahí el emisario de Pedro Juan Caballero llega a hacer la intimación. Primero fue escrita, que vos ya mostraste el texto, y al no recibir contestación fue por segunda vez, ya de forma verbal y con los cañones desplegados frente a la casa de los gobernadores. Entonces esa es la imagen correcta de lo que es el golpe del 14 y 15 de mayo de 1811. Sería interesante que esto en algún momento se haga lo propio para actualizar entonces nuestro billete de 10.000 guaraníes, ¿no? Profesor, continuando un poco con ese trayecto, hablamos entonces que se conforma este gobierno con 2 diputados que van a estar observando qué hacer el gobernador, pero ese gobernador, Bernardo de Velasco, no llega ya en el cargo al Congreso de 1811. ¿Qué ocurrió en ese trajinar? Si nos puede comentar un poco. Y lo que ocurrió es que se interceptaron cartas de Velasco al gobernador general de Río Grande do Sul, creo que es Sousa su apellido, y entonces los diputados decidieron destituirle del cargo de gobernador, y ellos ejercieron esa función hasta el Congreso General del 17 de junio de 1811. Ahí se crea la Junta Superior Gubernativa, es decir, una nueva forma de gobierno, ¿no? Porque la legitimidad siempre en esa época, y creo que hasta ahora, está dada por los representantes del pueblo, que son los que concurren a los congresos de Paraguay. El Congreso es muy importante para darle legitimidad a un gobierno. Este gobierno de los triunviros es netamente provisorio. Entiendo. Entrando entonces ya en este Congreso de 1811,
Se corta el reconocimiento al Consejo de Regencia, se establece que Fulgencio Yegros va a ser presidente de la Junta, le acompañan como vocales 4 personas: Caballero, Francia, el presbítero Bogarín y Fernando de la Mora. ¿Este gobierno ya podríamos nosotros estar hablando realmente de una independencia como tal, o todavía hay un proceso por delante para continuar? En realidad, para la provincia del Paraguay le juró fidelidad a Fernando VII en 1808, cuando es derrocado por Napoleón. En 1810, cuando el gobernador Velasco, el 24 de julio, convoca un congreso de la provincia, y también el 17 de junio de 1811. Es decir, nosotros no cortábamos todavía la relación con España. A partir del Congreso de 1813, Paraguay se declara república, ¿verdad? Ahí ya hay otra. Nosotros seguíamos llamándonos provincia en esa época. Lo que no se aceptó en este Congreso, ni siquiera en el Congreso anterior, es la subordinación a Buenos Aires, porque esto era toda una patraña de los porteños. Fernando VII nunca delegó el poder, nunca dijo: yo le delego el poder a tal o cual junta que va a gobernar en mi nombre. Esa era toda una ficción. Y Buenos Aires quiso venir a imponernos esto, primero a través de José Espínola y Peña, y segundo ya una expedición armada a través de Velasco, y consiguieron lo contrario, de que Paraguay se afirmase dentro de su independencia y autonomía en esta zona, pero siempre en teoría subordinado a un rey que estaba prisionero en el castillo de Fontainebleau en Francia, ¿verdad? Interesante, profesor. Es bueno a veces recordar para entender procesos que Paraguay, en este Congreso de 1813 que usted mencionó, se convirtió en la tercera república en proclamarse en toda América. La primera fue Estados Unidos, la segunda fue Haití, pero la primera en Sudamérica y en el Río de la Plata, obviamente. A la vuelta de la pausa, le pedimos si nos puede aguardar un momentito. Queremos hablar de cómo es ese proceso que se va a dar de consolidación de esta independencia, con Francia ya también, y por sobre todo lo que nos interesa, que es qué fue lo que cambió y qué no tras estos sucesos de este proceso de independencia, porque al final cuenta el 14 y 15 de mayo tampoco fue la independencia, sino el inicio de un proceso de independencia, ¿no? Eso también de repente nos va a aclarar si fue así o no a la vuelta de la pausa. Por favor, no se mueva, en breve continuamos con más de Charla con la Historia. Gracias por esperar y continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia. Hoy estamos hablando de qué fue lo que aconteció el 14 y 15 de mayo en ese proceso posterior de la independencia, y también vamos a adentrarnos en este bloque de qué cambió y qué no cambió tras esos acontecimientos. Nos acompaña el profesor doctor Hugo Mendoza. Profesor, continuando un poco lo que estábamos hablando en el bloque 1, llegamos a 1813, ahí se conforma un consulado. El año siguiente, en el 14, llega ya un gobierno unipersonal del doctor Francia. ¿Qué es lo que realmente ocurre en este Paraguay que va cambiando de modelo de gobierno y digamos, este proceso de independencia en sí? ¿Cuándo podríamos decir que efectivamente se consolida, que termina y ya estamos en un Paraguay que se reconoce independiente? Bueno, el proceso va del Congreso justamente del 17 de junio, que está expresado en la nota del 20 de julio que se le atribuye a Francia. Algunos otros le atribuyen a Fernando de la Mora, pero yo creo que fue Francia, por sus ideas más bien de la escolástica española, que él decía que cuando un tirano, un rey, cae, el gobierno va de nuevo a manos del pueblo. No es que Dios le designa al rey para gobernar, sino que Dios le da al pueblo esa potestad, ese poder, y el pueblo le
le devuelve eso elige a una persona que es la que va a gobernar. Pero si es que gobierna acá en la tiranía, es decir, la tiranía es un gobierno ilegítimo y en segundo lugar que no respeta las leyes. Esa es la definición clásica de lo que es la tiranía. Entonces, al caer en la tiranía, el pueblo tiene derecho a deponer a ese gobernante y recuperar el poder y después volver a establecer qué tipo de gobierno va al país. Eso dice la nota. No vamos a cambiar de cadena ni de amos, ¿verdad? El pueblo al cual retornó el poder va a elegir el sistema de gobierno. Y estos sistemas de gobierno son como experimentos del modelo romano, ¿verdad? Primero una junta superior gubernativa que más bien tiene que ver con el directorio de Francia y todo eso. También el modelo francés no se puede descartar. Pero después entramos en el consulado y la dictadura, que ellos son modelos romanos, y yo diría que eso están bajo la influencia directa de Francia. La forma de gobierno que el Paraguay asume, ¿verdad? Y el consulado se va a dar en 1813, ya que la Junta de Gobierno había perdido prácticamente todos sus miembros, es decir, de la Mora, Bogarín, fueron sacados de la Junta de Gobierno. Solo quedaban caballeros Francia y Yegros, ¿verdad? Y no, en el Congreso del 17 no se había previsto, por ejemplo, suplentes de la Junta de Gobierno para reemplazar a la gente que salía por A o B motivo. Incluso el propio Francia llegó a salir de la Junta y después tuvo que ser llamado otra vez. Y otra de las cuestiones fundamentales era cuál era la relación con Buenos Aires. Y eso ya se estableció en el Congreso del año 10, del 24 de julio de 1810, y no cambió eso en el Congreso del 17 de junio de 1811, de mantener buenas relaciones con Buenos Aires, pero nunca aceptar la subordinación. Como le dije, esto era un invento de la llamada Junta Argentina, ¿verdad? O del Río de la Plata. Argentina no existía todavía en ese momento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que Argentina no existió hasta el año 1852-53, cuando crearon su primera constitución. Entonces, esta junta pretendía abrogarse las funciones del virrey y mantener unido todo el virreinato. Y ellos no tenían, nadie le delegó a ellos esa función, no tenían ninguna legitimidad. Y Paraguay estuvo en el camino correcto de no aceptar la superioridad o la subordinación de Buenos Aires. Y cuando las papas quemaban ya, después del consulado, por supuesto, Yegros y Francia, la independencia de Paraguay siempre estuvo en peligro. Por más que no se haya derramado ni una gota de sangre, la independencia siempre estuvo en peligro. Entonces, por eso se estableció la dictadura. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es un gobierno legal, un gobierno que está avalado por un Congreso en el cual todos los poderes se delegan en una persona. Y esta persona lo que tiene que hacer es gobernar y tratar de sobrellevar esta tormenta. Porque el precio de lo que Buenos Aires considera la secesión del Paraguay es la guerra. No podían nomás traernos la guerra, porque ellos estaban disputando todavía el Río de la Plata, especialmente lo que tiene que ver la salida del Río de la Plata, la banda oriental, que después se va a convertir en la provincia cisplatina, y posteriormente va a venir otra revolución para expulsarle a los portugueses de ese territorio. Entonces la lucha estaba en la salida, porque ellos querían controlar el flujo de mercaderías y productos que salían al Océano Atlántico a través del puerto de Buenos Aires. Por eso la palabra porteña. A eso es lo que a ellos les interesaba y era su prioridad. Entonces tenían que tratar de imponer su hegemonía primero sobre ambas márgenes del Río de la Plata, y después le iba a tocar Paraguay. Al Paraguay le tocó justamente en la guerra contra la Triple Alianza. Ese fue el momento que vino ese, vamos a llamarle, cobro de factura del atrevimiento que tuvimos nosotros de declararnos libres e independientes. Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros hemos llegado, ¿verdad? Desde la independencia hasta la guerra de la Triple Alianza, donde se cierra un ciclo, ¿verdad? Porque este ciclo
como dijo un autor, es un ciclo que se abre en mayo y termina en Cerro Corá. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente respecto a lo que es la historia de la Primera República del Paraguay. Interesante, encima es un tiempo que algunos autores suelen retratar como el de los gobiernos paternalistas, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera tenían una actitud de cuidar al pueblo como si fuesen hijos. Algo que se suele señalar mucho es el tema que si éramos una república, ¿qué pasó con el Congreso? Francia nos volvió a llamar. Y algo que tenemos que a veces explicar es el hecho de que con ese reglamento de gobierno que usted señaló del año 1813 se disponía que el Congreso se tenía que reunir una vez al año. Y eran 1000 diputados, eran muchísimos. Esa gente tenía que costear su viaje, venir hasta Asunción, estar el tiempo que la reunión duraba, desatendían su casa, su chacra, su todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el tiempo esa misma gente pidió para ser numéricamente menos, pidieron que no se haga la reunión en el año 15, ¿verdad? Y en el 16 deciden directamente dejar a que el dictador decida cuándo convocan y cuándo no. Eso como un dato, digamos, para también poder ofrecer a la audiencia. Ahora, centrémonos un poquito, profesor, en cambios y continuidades, ¿sí? Porque al final de cuentas, muchas de las cosas que regían en el tiempo colonial, como por ejemplo las leyes, van a seguir usándose por mucho tiempo. ¿Qué nosotros podríamos señalar que son las cosas que no cambiaron en el Paraguay tras todo este proceso de independencia que usted señaló? ¿Y qué cosas podemos rescatar que sí cambiaron y que hicieron una diferencia en cuanto a cómo era durante la colonia? Bueno, la estructura burocrática del periodo colonial se mantuvo, solo que en vez del rey estaba Francia. La estructura es prácticamente idéntica. La ley, en teoría, se eliminó, la ley de India, ¿verdad? Pero siguió rigiendo esa ley. Es decir, si las leyes paraguayas no abarcaban los problemas que se planteaban, o los juicios y todo eso, se recurría otra vez a las leyes de Castilla, o las leyes de India. Así que, en teoría, nosotros no teníamos leyes, aparte de el reglamento del gobierno de 1813. Hay que decir también que Paraguay recién declaró su independencia en el año 1842, ¿verdad? Es el momento que Paraguay declara oficialmente su independencia. ¿Y por qué no lo hace de manera abierta? Porque la Argentina contesta eso. La Argentina siempre consideró a Paraguay como una provincia. El Paraguay le pidió a Rosas que acepte la independencia de Paraguay. Rosas lo rechazó porque él se consideraba el que gestionaba las relaciones internacionales. Es decir, en el 44 el tratado que se firmó entre Paraguay y Corrientes fue un gran insulto para Rosas, ¿verdad? Creó un ambiente de crispación, incluso de guerra, ¿verdad? Porque este intento de Paraguay de separarse de la Confederación es un pecado capital. Y Francia le planteó a ellos la Confederación. Y Buenos Aires no aceptó ese proyecto de Confederación. Y después, cuando Francia tuvo como dictador, ya no insistió en el proyecto de Confederación. Prefirió consolidar la independencia para adentro. Y Artigas, el que toma esta posta, ¿verdad? Toma esa idea de la Confederación y él promueve, porque era el padre del federalismo argentino. Algunos piensan que Artigas peleaba para independizar Uruguay. No es cierto. Él lo que peleaba, él lo que luchaba era para independizar todas las provincias argentinas de España. Ese era su objetivo. Incluso lo hizo antes que Buenos Aires. En 1815 ya declaró la independencia del Río de la Plata de España. Los porteños lo hicieron recién en el año 16. ¿No? Pues Argentina tiene 2 fechas de independencia. Increíblemente, nosotros también tendríamos que tener 2 fechas de independencia, 14 y 15 de mayo y después el 12 de junio o el 25 de diciembre del 42, ¿verdad? Pero ellos sí tienen 2 fechas de independencia, nosotros tenemos solamente una, ¿verdad? Entiendo, profesor. ¿Y qué podemos señalar que son las cosas que sí cambiaron dentro de este proceso de independencia paraguayo? Más bien en el contexto internacional, nosotros siempre estuvimos atrapados en esta lucha que hay entre unitario y federal. El Paraguay no podía salir, no podía aislarse de eso. Siempre había
pedidos de apoyo tanto unitario como federal, como el caso de Corrientes, por ejemplo, ¿verdad?, que nos pide ayuda. Después viene el caso del Uruguay, que ya es la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad?, que también es una lucha entre unitarios y federales. Esa lucha continúa. Esa lucha prácticamente termina con la guerra de la Triple Alianza. Y Paraguay siempre estuvo envuelto y no pudieron, por más que los gobiernos intentaron mantener la neutralidad del Paraguay, la no intervención en los asuntos externos, al final esto se concretó con el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Así que ahí prácticamente se vuelve otra vez al tema de que Paraguay, la idea del Paraguay es separarse de la confederación o la federación, porque siempre hay este problema en la Argentina. La lucha entre federales y unitarios nos afectó durante todo este periodo. Bueno, nosotros dependíamos de la salida del Río de la Plata y no podíamos escapar de ese conflicto. Por más que los gobernantes hayan intentado, tanto Francia como Carlos Antonio López, no pudieron salir de ese conflicto. Y hay otra vez muchas otras razones, pero el contexto internacional es el que evoluciona. El Paraguay se mantiene en ese sistema que viene del periodo español, y después con algunas reformas importantes de Carlos Antonio López, porque Carlos Antonio López ya no podía mantener el aislamiento del país desde el momento de que se estableció la tecnología del buque a vapor. Ya era imposible detener el comercio. Entonces lo que hace es reglamentar la aduana para tener una apertura ordenada del Paraguay hacia el mundo. Aún así, siempre ese conflicto va a pesar y va a terminar la guerra de Triple Alianza. Qué interesante, profesor, qué interesante. Profesor, le agradecemos muchísimo poder estar estos 30 minutos con nosotros para hablar con la audiencia de Mega TV sobre aquello que, más allá de lo que está en los libros, implica un análisis realmente de proceso. Muchísimas gracias. A la orden, estimado Julián, y cuando ustedes gusten estoy a disposición. Muchísimas gracias, profesor. Bien, gracias también a usted que como cada fin de semana busca en el dial canal 15 Mega TV y conversa con nosotros sobre el pasado. Nos vemos en 7 días.